Bien, creo que este problema ya lo hicimos. Bien, vamos a hacer unos problemas hoy poco diferentes a los que hemos estado haciendo. Vamos a resolver este ejercicio que es un poco abstracto, ¿verdad? Porque aquí trabajamos con lo que son dipolos puntuales o ficticios. Entonces, vamos a hacer uso de una relación para calcular acá lo que es la energía. Hay ciertas ecuaciones que no aparecen en el libro, ¿verdad? En lo que es la teoría, sino que aparecen más que todo como propuestas de problemas. Pero esas ecuaciones hay que tomarlas muy en cuenta, así como lo es la aproximación dipolar, ¿verdad? Que ya la utilizamos ayer. Bueno, entonces aquí en la figura ustedes pueden ver que tenemos dos dipolos ficticios, que están localizados en un plano a una distancia r entre ellos. Bien, estos dos dipolos M1 y M2 se encuentran sobre el mismo plano. La dirección de M1 se mantiene fija, mientras que M2 está en libertad de rotar sobre el plano. Solo M2 puede girar, ¿verdad? M1 se va a mantener fijo. Fíjense que no están alineados los dipolos, ¿verdad? M1 y M2 forman ángulos respectivos de alfa 1 y alfa 2 con R. R viene a ser como quien dice el eje X. Es un eje sobre el cual se encuentran los dipolos, formando un ángulo. Bueno, R también sería, la magnitud de R sería la distancia que hay entre los dos dipolos puntuales. Vamos a calcular la relación que deben satisfacer los ángulos cuando se logra el estado de equilibrio. Entonces el problema es una demostración que vamos a hacer de cuando se logra el equilibrio, cuál es esa relación que van a satisfacer los ángulos alfa 1 y alfa 2, ¿verdad? Los dos ángulos que forman los dipolos con este eje R. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor, todos, porque hay una interferencia, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver. Este M1, como va a estar fijo, el ángulo que forma M1 con el eje, lo tomamos constante. Vamos a utilizar, como lo sugiere el problema, la ecuación 1956. Pueden buscar esta ecuación en su libro. Con esta ecuación lo resolvemos el problema, ¿verdad? De lo contrario sería muy imposible hacerlo, ¿verdad? Bueno, entonces esta ecuación 1956 es esta ecuación que ven acá. Es para la energía de interacción entre dos dipolos, el dipolo M1 y M2. Entonces, esta energía está dada por esta expresión. El producto punto de los dos dipolos, producto punto de M1 con R y el producto punto de M2 con R. Entonces, primero lo que vamos a hacer nosotros es desarrollar esta energía. Entonces, el producto punto de los dos dipolos, por definición, sería esto: magnitud de los dos dipolos por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Cuál es el coseno del ángulo entre los dos dipolos? Aquí no queda tan claro esto, ¿verdad? Si nosotros colocáramos estos dos dipolos en un origen, ambos, habría un ángulo entre ellos. Ese ángulo entre ellos sería la resta de los dos ángulos que forman, ¿verdad? Porque alfa 1 y alfa 2 no son iguales. Entonces, si yo coloco los dos dipolos en el mismo origen, la cola de los dos vectores en el mismo origen, entonces el ángulo entre ellos sería bien sería alfa 1 menos alfa 2 o alfa 2 menos alfa 1. La verdad, eso es irrelevante. Aquí yo puse alfa 2 menos alfa 1, pero bien pude haber puesto alfa 1 menos alfa 2. Eso no importa porque el coseno es una función par. Si alfa 1 es menor que alfa 2, por ejemplo, si alfa 2 fuese menor que alfa 1, esto sería negativo, pero como el coseno es par, eso no importa, ¿verdad? Entonces ahí nos da igual cómo se reste esto. Lo importante es que se haga la resta, porque la resta me da el ángulo entre ellos. Ahora, el producto punto de M1 con R unitario, ¿quién es R unitario acá? Sería un vector unitario que va a lo largo de R, de esta recta R. R es como un eje, ¿verdad? Un eje, como quien dice el eje X. Entonces, el vector R unitario es un vector que apunta de este dipolo a donde se encuentra el otro dipolo. Como la magnitud es 1 de este vector R, entonces el producto punto es M1 por 1.
por el coseno del ángulo entre ellos. Aquí el ángulo, claro, es alfa 1, ¿verdad? Porque R unitario va en la dirección de R, entonces el ángulo entre estos dos vectores es alfa 1 y el ángulo entre este otro vector, M2 con R, es alfa 2. Bueno, entonces ahora que ya tenemos los productos puntos desarrollados, sustituimos esto en la expresión para la energía y tenemos todo esto. Hay que simplificarlo. Vamos a ver. Aquí como tengo coseno, el coseno de una resta, usamos una identidad trigonométrica. Esto lo podemos expandir así como el coseno de una diferencia. Coseno de alfa 2 por coseno de alfa 1 más coseno de alfa 2 por seno de alfa 1. Sustituyo esto acá, lo multiplico por M1 y M2 y lo restamos a esto. Después de hacer esta suma, todas estas sumas, lo simplificamos, nos queda esto. Podemos seguir simplificando y llegamos a esto. Esto aquí es pura álgebra, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a continuar. Hasta aquí todo está bien, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Estamos haciendo uso de esta ecuación que se nos sugiere. Tenemos acá la energía. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esta energía? Vamos a ver. A mí me están pidiendo encontrar la relación que van a cumplir esos ángulos. Tiene que haber una relación entre alfa 1 y alfa 2 eh, de tal manera que se logre el estado de equilibrio. ¿De acuerdo? El estado de equilibrio. Entonces, para conseguir el estado de equilibrio, nosotros tenemos que buscar lo que son extremos de funciones. ¿Por qué extremos de funciones? O sea, la derivada de una función, cuando se evalúa en cero, eso me da los extremos, ¿verdad? Que pueden ser máximos o mínimos. Entonces, en este caso, recuerden que cuando la energía, cuando un dipolo está en un estado de equilibrio, significa que está en uno de sus extremos, ya sea equilibrio estable o inestable, ¿verdad? Un punto máximo o mínimo de energía. Entonces, para encontrar esos puntos de máxima o mínima energía, o sea, extremos, necesitamos derivar U y la derivada igualarla a cero, así como les enseñaron en cálculo, ¿verdad? Se deriva la función con respecto al ángulo. Aquí yo tengo con respecto a teta, porque lo estoy generalizando. Son dos ángulos los que yo tengo, alfa 1 y alfa 2. Entonces tengo que derivar con respecto a los ángulos alfa 1 y alfa 2 e igualar a cero para encontrar los extremos. Pero como alfa 1 es constante, entonces no tenemos que derivar con respecto a alfa 1 porque esa derivada va a ser cero. Solo derivamos con respecto a alfa 2. La única variable es alfa 2. Entonces derivo la energía con respecto al ángulo alfa 2, igualamos a cero para encontrar los extremos, ¿verdad? Punto de equilibrio, un punto de equilibrio. Bien, entonces hacemos la derivada. Derivamos con respecto a alfa 2 y al derivar nos queda esto. Al derivar nos queda esto. Solo estamos derivando alfa 2, ¿verdad? Bien, ustedes ven que acá esto lo derivamos con respecto a alfa 2. La derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es menos seno. Por eso este menos queda positivo ahora. ¿Cómo lo ven acá? Ahora, ¿qué sigue? Igualar a cero. De manera que al igualar todo esto a cero, esto desaparece. Aquí nos queda una expresión de puros senos y cosenos. Despejamos, agrupamos en un solo lado todo lo que contiene la variable alfa 2, ¿verdad? Alfa 2 acá, todo lo que tiene alfa 2 acá. Y aquí vemos de que tenemos una relación seno entre coseno y eso es una tangente de alfa 2. Y el problema ya está resuelto, ¿verdad? O sea, tenemos seno de alfa 2 entre coseno de alfa 2 es tangente de alfa 2. Y acá en el lado derecho tenemos todo en función de la constante alfa 1. Alfa 1 ya es conocido, es una constante, entonces la relación es esta. Esta es la relación que tienen que cumplir los ángulos alfa 2 y alfa 1 para lograr el equilibrio, un punto de equilibrio, o sea, donde la variación de la energía con respecto al ángulo es cero, ¿verdad? O sea que ustedes le dan un valor a alfa 1, un valor arbitrario, le pueden asignar un valor arbitrario a alfa 1 y entonces tendrían el valor de alfa 2. Y en esos valores de esos ángulos estarían en un punto de equilibrio.
Ahí no hacemos referencia si es equilibrio estable o inestable. Solo decimos que es un punto de equilibrio, que puede ser inestable o puede ser estable. ¿De acuerdo? Porque recuerden que estos son extremos, ¿verdad? Cuando uno calcula con esta ecuación los valores extremos, uno no sabe si es un mínimo o un máximo, ¿verdad? Para darse cuenta si es un mínimo o un máximo, lo que tenemos que hacer es el criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Pero aquí eso no lo hacemos. Aquí solo decimos que está en un punto de equilibrio. Bueno, entonces esta es la relación. Fue bastante sencillo calcularlo, ¿verdad? Bien, no sé si tienen preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Creo que este problema lo hicimos ayer, ¿no? Vamos a, vamos a continuar. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo, un problema muy interesante. Uno de los problemas que siempre acostumbro a hacer en clase es sobre la fuerza entre imanes, ¿verdad? Ustedes pues, se preguntarán de que por qué los imanes se atraen, ¿verdad? Porque hay una fuerza entre los imanes. Si yo tengo un imán y, pongo dos imanes, norte con norte, ustedes saben de que el imán se repele, ¿verdad? Si pongo un imán con el polo norte y el otro imán con el polo sur, se van a atraer. Bueno, eso todo el mundo lo sabe. Entonces, lo interesante acá es que nosotros vamos a hacer el problema con espiras. Una espira, jóvenes, una espira emula a un imán. Es idéntico a un imán. Tener una espira de corriente es como tener un imán, como lo ven acá. El campo magnético tiene la misma forma. Las líneas de campo son cerradas, tanto para el imán como para la línea. O sea que tener una espira es como tener un pequeño imán. Por eso es que cuando estudiemos el magnetismo en la materia, nosotros vamos a decir de que el magnetismo se origina ¿en qué? En los electrones, ¿verdad? Como los electrones orbitan al núcleo del átomo, entonces los electrones se pueden modelar como pequeñas espiras. Y al ser pequeñas espiras, es como que fuesen pequeños imanes. Entonces, en lugar de este imán, uso una espira de corriente. Al tener una espira, fíjense bien, ¿cómo definimos el momento magnético de una espira? Lo definimos por la dirección de la corriente. Como ustedes ven, la corriente aquí va en sentido antihorario. Entonces los cuatro dedos van en la dirección de la corriente y el pulgar apuntaría hacia arriba. El momento magnético va hacia arriba y el campo magnético de la espira queda definido también por la regla de la mano derecha, de manera que esta pequeña espira tiene un norte y un sur, tal como un imán, norte y sur. Las líneas de campo van de norte a sur. Eso ya lo había explicado, ¿verdad? Bueno, entonces, se me olvidó leer acá el enunciado, vamos a ver. Lo que tenemos nosotros son dos espiras circulares de radios A y B, separadas por una distancia Z. Queremos encontrar la fuerza ejercida sobre la espira de radio B. Entonces, tenemos dos espiras, la espira 1 y 2. Vamos a calcular la fuerza sobre la espira 2. Se supone que las espiras están fijas, ¿verdad? Que hay un agente externo que las está deteniendo para que no se muevan, porque si esto se deja así solo, se van a atraer o se van a repeler. Eso es lo que queremos calcular. Entonces, jóvenes, quiero calcular la fuerza sobre la espira 2 debida a la espira 1, porque recuerden que estas dos espiras es como que fuesen imanes, ¿verdad? Están separadas por una distancia z. Bueno, eh, volvemos acá a lo mismo. Entonces, para calcular la fuerza debemos hacer uso de esto, que lo expliqué en la clase. Fíjense bien, no hemos hecho problemas de fuerza, ¿verdad? Lo que hemos encontrado hasta el momento son torques y energía. Torque y energía. No hemos encontrado fuerza. Recuerden que torque no es lo mismo que fuerza. Entonces, ¿por qué dos imanes se atraen o se repelen? Porque ejercen una fuerza uno sobre otro. Esa fuerza puede ser de atracción o repulsión, dependiendo qué polos tengan ustedes, qué polos acerquen, ¿verdad? Se van a repeler o se van a atraer. Entonces, lo que me dice a mí si los imanes se atraen o se repelen y con qué fuerza lo hacen es esta ecuación. Estas dos ecuaciones que tengo aquí son lo mismo. Nada más que aquí ya en la primera ecuación aparece el negativo del gradiente de U y en la segunda aparece otra cosa. Aparece el producto punto de M con el operador nabla multiplicado por B, donde B es el campo externo. No sé si ustedes recordarán cuando hicimos eso en la clase.
Si recuerdan su clase de física 100, ¿se acuerdan de que en física 100 les dijeron, siempre les dice uno en la clase, ¿verdad? Que alguna vez les va a servir esto más adelante y siempre sirven, ¿verdad? Las cosas. Entonces, en física 100 les enseñaban de que cuando uno tiene una energía potencial, uno puede obtener la fuerza a partir de una energía potencial cuando uno hace el gradiente de esa energía potencial. Entonces, aquí U es la energía dipolar. Y cuando yo calculo el gradiente, el negativo, eso me da la fuerza sobre quién. ¿La fuerza sobre quién? Sobre el dipolo, ¿verdad? Un dipolo está sumergido en un campo externo. La fuerza que siente ese dipolo, debido al campo externo, se obtiene mediante esta expresión. Pero también lo podemos hacer mediante esta ecuación. Las dos ecuaciones son lo mismo, solo que esta segunda es un poco más, digamos, es más manejable porque nosotros obtuvimos esta expresión aplicando una identidad vectorial acá. Eso lo hicimos en la clase, ¿verdad? Ahí tienen los videos para que los puedan ver. Bueno, entonces, donde U es esto, ¿verdad? Esta energía. Bueno, entonces, vamos a calcular la fuerza sobre la espira 2. La espira 2 tiene un momento magnético dado por esto. Como las dos espiras son circulares y son planas, cuando yo tengo una espira plana, el momento magnético es corriente por área. Ese es el área. En este caso, el área de un círculo. Y n es el vector normal a esa área. Entonces, corriente, que sí, por área, pi por b cuadrado, en la dirección de z unitario, porque como ustedes se fijaron, las dos espiras tienen una corriente circulando en sentido antihorario, por lo tanto los momentos magnéticos van a apuntar en la dirección de z positivo. ¿De acuerdo? Los dos momentos de la espira 1 y 2 van en z positivo por la circulación de la corriente en sentido antihorario. Regla de la mano derecha, ¿verdad? Bueno, aquí no es regla de la mano derecha en realidad. Aquí lo único que tienen que hacer es enrollar sus 4 dedos en torno a la dirección de la corriente y el pulgar le daba. Bueno, sí, la regla de la mano derecha. Lo que pasa es que para el campo magnético también se usa la regla, pero en otra forma, ¿verdad? Eso es lo que quise decir más bien. Bueno, entonces el momento magnético 2 así quedaría definido en Z. Entonces ahora aquí es donde viene lo interesante, ¿verdad? La parte interesante del problema. Nosotros queremos saber en qué dirección va a ir la fuerza sobre la espira 2. Pero cuando nosotros comparamos estas dos espiras con dos imanes, ya sabemos de que la fuerza va a ser de qué. Fíjense bien. Fíjense en las dos espiras cómo están aquí y fíjense en los dos imanes. Como las dos espiras tienen corrientes en el mismo sentido, en sentido antihorario, ¿cómo tengo que ubicar los dos imanes? Este imán 2 representa a la espira 2, a la espira 1, a la espira 2 quiero decir, y el imán 1 a la espira 1. Entonces los dos imanes están alineados. Los dos imanes están con el norte hacia arriba y el sur abajo. ¿Por qué los ubiqué así los imanes? Porque las dos corrientes van en el mismo sentido. Bastante claro. Entonces, ¿qué significa esto? Ya sabemos lo que va a suceder aquí, ¿verdad? Sabemos de que lo que va a pasar es que estos dos imanes se van a atraer porque están norte con sur, se atraen. La fuerza va a ser de atracción, de manera que la fuerza sobre el imán 2, que es la que me interesa, el imán 2 va a atraer al 1 y el 1 al 2, pero la fuerza que voy a calcular es la fuerza sobre 2. Entonces, ¿hacia dónde va a ir la fuerza sobre 2? Va a ir en la dirección de z negativo, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces yo ya sé que la fuerza va a ser de atracción y que va a ir hacia abajo. Igual que en la espira 2, porque son idénticos a imanes. Entonces ya lo sé, ahora lo que voy a hacer simplemente es demostrarlo, ¿verdad? Lo que voy a hacer es el cálculo para demostrar que lo que acabo de decir es cierto. Aquí tenemos los momentos magnéticos de la espira 1 y la espira 2. Los dos momentos están alineados, miren. Los dos momentos son paralelos, tal como están los imanes. Los dos imanes están alineados, son paralelos. Sus momentos magnéticos son paralelos. Entonces, ¿qué voy a hacer?
Para encontrar la fuerza de atracción necesito hacer uso de la fórmula de la fuerza. Necesito calcular el campo magnético externo y necesito saber los momentos magnéticos. Entonces, el campo B sub 0 se debe al espira 1. ¿De acuerdo? Porque el campo externo es el que provoca el espira 1 y ese campo es el que va a afectar al momento magnético de 2. Entonces, vamos a calcular el campo magnético externo con la aproximación dipolar que ustedes ya conocen, asumiendo que Z es mucho mayor que A y Z es mucho mayor que B. Sin esto no podemos usar la aproximación dipolar. ¿De acuerdo? Cuando uno usa la aproximación dipolar, uno está diciendo de que los dos dipolos son ficticios, son puntuales. O sea que las dimensiones de las espiras son muy chiquitas, ¿verdad? Se pueden despreciar. Entonces, esta es la aproximación dipolar. Con esto obtengo el campo externo debido a la espira 1. De manera que aquí tiene que ir el momento magnético de 1 y R es un vector que apunta al punto de campo. Este R es la distancia al punto de campo, ¿de acuerdo? ¿Quién es la distancia al punto de campo? Cuando yo hago este cálculo, el origen se encuentra en la espira 1. Aquí es donde está el origen. El punto de campo está en donde se encuentra la espira 2, aquí. Entonces la distancia del origen al punto de campo es Z. Y la dirección del origen al punto de campo es Z positivo. Entonces yo ya sé que en la aproximación dipolar R unitario es Z positivo y también sé que R es Z. ¿Y quién es M1? El momento dipolar de 1. Fácil, ¿verdad? Corriente por área. La corriente del espira 1 por el área del espira 1, que es pi por a cuadrado, en la dirección de Z positivo. Entonces, sustituyendo esto en la aproximación dipolar, tenemos esto. Aquí Z.Z es 1, pero queda este Z. Fíjense bien, el producto interno es entre M con R. Aquí este R no está haciendo producto punto, ¿verdad? Solamente se multiplica como normalmente. Bueno, hacemos esta resta y tenemos esto. Cancelamos pi acá, 2 entre 4, 1/2. Se simplifica, pero R es Z, es la distancia al punto de campo donde se encuentra el dipolo 2. Entonces ya tengo el campo externo, ¿qué es esto? Este campo externo es el que está afectando al dipolo. Acuérdense bien, ¿verdad? De algo. ¿Qué le pasaba a una carga eléctrica cuando estaba en un campo? Cuando una carga eléctrica siente un campo eléctrico, inmediatamente siente una fuerza. Si no hay campo, la carga no siente fuerza. Lo mismo pasa con los dipolos. Si un dipolo se encuentra en un campo magnético, el dipolo siente una fuerza. Si no hay campo magnético, el dipolo no siente fuerza. Entonces, debido a este campo magnético, el dipolo 2 siente una fuerza. Hay un torque, hay energía. Hay un torque, hay energía, hay fuerza. Bueno, entonces ahora con la fórmula de fuerza, puedo usar cualquier fórmula de fuerza, ¿verdad? El negativo del gradiente de U o esta. Ahí la que ustedes quieran, es lo mismo. Solo que tienen que tener cuidado de que quién es quién aquí, ¿verdad? En esta fórmula. Por ejemplo, aquí es M2 punto el operador nabla. Después de hacer el producto punto, se multiplica por B, una multiplicación ordinaria. Pero primero hay que hacer el producto punto M con el operador nabla. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tengo aquí esto así? ¿Por qué no primero nabla y después M? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién me podría explicar esto? ¿Por qué el producto punto es de esta forma? El producto punto es conmutativo, ¿verdad? Yo puedo cambiar el orden y no afecta el resultado. Entonces, ¿por qué ponemos esto así? Este nabla son derivadas parciales, ¿verdad? Las derivadas tendrían que actuar sobre M2. Pero aquí no, ¿verdad? Porque primero está M2 y después está nabla. Entonces, ¿por qué no le damos vuelta a esto aquí? ¿Por qué será? No, no recuerdan eso.
La, la otra fórmula de fuerza tiene un menos, ¿verdad? Menos el gradiente de U. Aquí no aparece ningún menos porque después de aplicar la identidad vectorial, ese signo menos desapareció. Aquí nosotros no podemos cambiar el orden de estos factores porque el producto punto es conmutativo, pero solo para vectores ordinarios. El operador nabla, ¿qué es nabla? ¿Qué es nabla? Es un vector, pero además de vector, ¿qué es nabla? También es una derivada Nabla es un operador, lo acabo de decir, ¿verdad? Nabla es un operador, no es un vector ordinario, ¿verdad? M es un simple vector, pero nabla es vector, pero además es operador, o sea, son derivadas. Las derivadas son operadores. Entonces, nabla, como es un operador diferencial, no puede, no le aplica ese convenio, ¿verdad? Esa fórmula de que el producto punto es conmutativo, ¿verdad? Aquí no aplica eso, no aplica, porque nabla es su operador. Entonces, M2, ya sé quién es. M2 es el dipolo sobre el que se va a ejercer la fuerza, ¿verdad? Mientras que el campo magnético está en función del momento dipolar 1. Entonces, hacemos primero el producto punto M2 con el operador nabla, M2 y el operador nabla, que es todo esto, operador es un operador diferencial, lo aplico en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Porque estamos trabajando en el eje Z. Estamos trabajando en Z nada más. Y aquí, al hacer el producto punto, solo va a quedar la componente Z de la derivada. Solo va a quedar esto, ¿de acuerdo? Fíjense bien la forma en que queda. El operador nabla no deriva a M2 por el orden en que está, ¿verdad? Se fijan, ¿verdad? Que así queda esto. Entonces ahora esto se aplica a B. Esto va a derivar a B. Entonces, fíjense bien. Esto, que es esta derivada con respecto a Z, actúa sobre el campo magnético externo. Sustituyo el campo magnético externo y derivo. Aquí derivamos. Derivamos esto con respecto a Z. Lo que es constante lo quitamos de acá, ¿verdad? Dejamos solo el término 1 sobre Z cubo en la dirección de Z. Entonces, al derivar con respecto a Z esto, me queda menos 3, regla la cadena, menos 3Z cuadrado entre Z a la 6. Se simplifica esto y nos queda esto. ¿Qué podemos concluir de aquí? Ya tenemos la fuerza. Ya calculamos la fuerza. Fíjense en algo interesante acá. La fuerza depende de 1 entre Z a la 4. O sea que la fuerza decae bastante lento. La fuerza es muy débil. Depende de 1 entre Z a la 4. Z es la distancia entre los dos dipolos. Pero lo importante aquí en esta fuerza es que es negativa. Y si es negativa, ¿es una fuerza de qué? La fuerza es de atracción, es negativa, va hacia abajo. Fíjense bien, yo calculé esta fuerza está calculada en la posición que se encuentra la espira 2. La fuerza, como es negativa, va en la dirección de menos z, la fuerza sobre el dipolo 2 va hacia abajo. ¿Y qué habíamos dicho nosotros que iba a pasar con los imanes? Que se iban a atraer, o sea que la fuerza, fíjense en la anotación que tengo acá, la fuerza del imán 1 sobre el imán 2 es de atracción, va hacia abajo. Eso lo sabía yo por intuición, ¿verdad? Y la fuerza del imán 2 sobre el imán 1 va hacia arriba. Son de atracción las fuerzas. Pero la fuerza que estamos calculando es la fuerza sobre 2. Por eso nos dio negativo. Aquí se cumple la tercera ley de Newton, ¿verdad? Si ustedes hubiesen calculado la fuerza de 2 sobre 1, les hubiese dado positiva en Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro el ejemplo? ¿O hay alguna duda? O sea que ustedes ven aquí, ¿verdad? ¿Por qué se atraen los imanes? Porque un dipolo sumergido en un campo externo tiene una energía. Y cuando hay una función de energía, nosotros podemos obtener una fuerza a partir de la función de energía. Entonces, dos espiras es como que fuesen dos imanes.
se atraen o se repelen dependiendo de cómo estén ubicados sus dipolos, ¿de acuerdo? En un imán es fácil verlo porque el imán tiene un norte y un sur, ¿verdad? Bien marcado. Las espiras no. Las espiras, lo que me permite a mí visualizar qué es lo que va a suceder es la circulación de la corriente. Como aquí las dos corrientes van en el mismo sentido, lo que va a haber es una atracción. Pero si una de las dos corrientes fuese en sentido contrario, lo que habría es una repulsión. Entonces, está claro esto, ¿verdad? De la atracción. Fuerza de atracción. Bueno, entonces la fuerza es esta, es de atracción. Para terminar, sería bueno que hiciéramos ese ejemplo, ¿verdad? Repetir el ejemplo con una de las espiras circulando, la corriente circulando en sentido opuesto. Vamos a cambiarle la dirección a la espira 2. Vamos a decir que la espira 2 tiene una corriente en sentido horario y la espira 1 en sentido antihorario. La espira 1 no cambió en nada, la que cambió fue la espira 2 porque ahora la corriente va en sentido horario. Entonces la separación es la misma, los radios son los mismos y ahora lo que tenemos es esto. Fíjense bien, siempre las dos espiras están representadas por imanes. El imán 1 no cambió porque la espira 1 no cambió. El imán 2 fue el que cambió. Ahora tiene el norte hacia abajo, el sur hacia arriba. Estamos de acuerdo aquí, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los imanes ahora, jóvenes? ¿Qué va a pasar con los imanes? Se van a repeler. Se van a repeler, ¿verdad? O sea que la fuerza sobre el imán 2 va a ir hacia arriba, va a ser positiva. Eso tendría que suceder también con la espira 1, con la espira 2, quiero decir. La fuerza tiene que ir hacia arriba, va a ser una fuerza de repulsión. Fíjense en los dipolos, miren, el dipolo 1 va hacia arriba, mientras que el dipolo 2 va hacia abajo. Regla la mano derecha. Entonces, para repetir aquí lo mismo, ¿verdad? El campo de 1 es el mismo, no vamos a hacerlo. El campo 1 lo obtenemos con la aproximación dipolar. El campo magnético 1 sigue siendo el mismo, es este. El momento dipolar de 1 sigue siendo el mismo. El momento dipolar de 2 cambió. Ahora es menos, va hacia abajo. Entonces, aplicando la fórmula de la fuerza, ahí el cambio es el momento dipolar 2. B1 se mantiene igual. Recuerden que el campo externo es el campo de la espira 1. Entonces, la fuerza es el momento dipolar de 2, que es negativo. Aquí ya hice el producto punto, ¿verdad? M2 con el operador Nabla ya está hecho, es esto, solo que salió un signo menos. Esta derivada actúa sobre el campo magnético externo, se deriva con respecto a Z. El resultado da esto. Ahora la fuerza es positiva, tal y como habíamos dicho, que la fuerza es de atracción. La fuerza es de repulsión, quiero decir, va hacia arriba. Ahora lo que tenemos es esto, miren jóvenes. O sea, tenemos los dos imanes, norte con norte, esto se repele. Las fuerzas por la tercera ley de Newton van en sentidos contrarios, pero tienen igual magnitud. Esta es la fuerza de 1 sobre 2, la fuerza de 2 sobre 1, pero la que me interesa es la fuerza de 1 sobre 2, ¿verdad? De la espira 1 sobre la 2. Entonces, la fuerza que va a sentir la espira 2 es de repulsión, va a ir en Z positivo, o sea que se van a alejar. Claro que nosotros estamos asumiendo aquí en el ejemplo de que las dos espiras se mantenían fijas en esta posición, ¿verdad? Pero para que se mantengan fijas tiene que haber alguien que las esté deteniendo, así como los imanes, ¿verdad? Ustedes agarran dos imanes y los tienen que estar deteniendo para que no se separen o se toquen, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con las espiras. Tiene que haber un agente externo que las esté deteniendo para que las espiras no se muevan. Porque si se dejan en libertad, se van a mover. Se van a acelerar, ¿verdad? Debido a que hay una fuerza. Bien. Entonces, jóvenes, con esto finalizaríamos nosotros la parte de solución de problemas de multipolos magnéticos. Hemos resuelto problemas de varios tipos. Ustedes pueden verlos. Si no asistieron a clase, pueden ver los videos. Están en el aula virtual. Entonces, no sé si tienen alguna consulta. ¿Quedó claro el ejemplo? Sí, en Oh, claro, caso de que no se estuvieran deteniendo por una fuerza externa, esto podría provocar alguna rotación un imán sobre otro, ¿verdad? No, no.
Rotación aquí no habría. Desplazamiento siempre. Solo desplazamiento, rotación no. No habría rotación de los dipolos porque fíjese que los dos dipolos están alineados. O sea, tanto en el ejemplo este como en el anterior, los dos dipolos están en equilibrio. O sea, a lo que me refiero es, el dipolo 1 aquí está alineado con el dipolo 2. O al revés, ¿verdad? El dipolo 2 está alineado con el campo magnético de 1. ¿Qué pasa cuando un dipolo está alineado con el campo? Decimos que el dipolo se encuentra en un equilibrio estable. estable, exacto. O sea que no va a girar. No va a girar. Y si están en equilibrio inestable, así como en este caso, aquí en este caso, fíjense bien, piensen solo en el dipolo 2. El campo magnético del dipolo 1, piensen en el campo magnético de la espira 1 y en el dipolo 2. ¿Cómo es el campo magnético de 1 en Z comparado con el dipolo 2? Son antiparalelos, ¿verdad? El campo magnético de la espira 1 va en Z positivo, en el eje Z estoy hablando ahora, y el dipolo 2 va en Z negativo. Entonces, este dipolo 2 se encuentra en un estado de equilibrio inestable, pero está en equilibrio, o sea que no va a girar. Su pregunta era si van a girar. No van a girar, a menos de que alguien lo perturbe, ¿verdad? Si alguien viene y mueve esta espira, le aplica un pequeño empujoncito, el dipolo giraría hasta alcanzar el equilibrio estable, o sea, giraría para quedar en sentido contrario, o sea, para quedar como al inicio estaba, o sea, para quedar de esta forma, ¿ve? Esta es la posición de equilibrio estable. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Porque aquí el dipolo 2 está alineado con el dipolo 1. Y fíjense lo interesante, este problema por eso es tan interesante, porque explica por qué los imanes atraen objetos metálicos. Por ejemplo, imagínense ustedes de que aquí, este es el imán 2, en vez del imán 2, si en vez del imán 2 yo tengo un pedazo de metal cualquiera, una moneda, ustedes cuando atraen cosas con imanes, los objetos que atraen no son imanes, ¿verdad? Son objetos metálicos. Entonces supongamos de que solo tenemos el imán 1 y este objeto 2 es un metal cualquiera, pero no es un imán, solo es un objeto metálico. Entonces, ¿qué es lo que le hace el imán al objeto metálico? Los dipolos se encuentran orientados al azar. ¿Qué es lo que le hace el campo magnético del imán a ese objeto metálico? Alinea todos los dipolos. Les hace esto, ¿eh? A todos los dipolos de ese objeto los alinea con su campo, o sea, los alinea en esta dirección. ¿Y qué pasa cuando todos los dipolos de este metal están alineados en esta dirección? ¿Qué pasa? Fíjense bien. Hay una fuerza. Hay una fuerza que es de Atracción. atracción. O sea que eso es lo que hacen los imanes. Cuando ustedes acercan un imán a un objeto metálico, primero el imán alinea los dipolos, los tuerce, les aplica un torque. Debido al campo magnético, con el torque, los momentos dipolares quedan alineados en la dirección del campo y una vez que están alineados todos en la dirección del campo, el objeto es atraído por el imán. Eso es lo que hacen los imanes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no, porque aquí tenemos imán con imán, ¿verdad? Los dos son imanes, pero suponiendo que este no fuese un objeto, no fuese un imán, entonces eso es lo que pasaría, ¿verdad? Que los dipolos primero se alinean y después de estar alineados, los atrae. Bueno, entonces, aquí lo importante del Profe, ejemplo de una hoy. pregunta. Ajá. En Ajá, dime. ese caso de los dos imanes que tienen juntos, cuando se unen, digamos que se unieran por la atracción, ¿cómo serían las líneas de campo, de campo magnético ahí? ¿Se unirían también? No, 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 no. No, esas líneas, lo que habría es una superposición. Se pueden sumar. ¿Se acuerda usted del campo? Bueno, es interesante eso, ¿verdad? ¿Se acuerda del campo de un dipolo eléctrico? ¿Cómo eran las líneas? Dependiendo, ¿verdad? Cuando las dos cargas eran de signo igual, las líneas quedaban de una forma, o sea, como usted dice, la suma, se sumaban las líneas, se superponen los campos, se suman. Entonces depende de la superposición, la superposición es la que le va a decir a usted qué forma va a tener el campo.
Por ejemplo, cuando teníamos dos cargas puntuales, dos cargas, un dipolo, por ejemplo, el campo eléctrico, dependiendo si las cargas se atraían, tenía una forma, y si las cargas se repelían, tenía otra. Lo mismo pasa con los imanes. Cuando los imanes se acerquen bastante, va a haber una superposición de campos ahí. Dependiendo, después de hacer el cálculo, dependiendo del resultado, eso le va a decir a usted cómo van a ser las líneas de campo. Aquí lo que podemos decir es que las líneas, ¿verdad?, se van a juntar, ¿verdad? Porque como hay atracción, entonces las líneas van de norte a sur. Entonces las líneas que salen de aquí del norte irían hacia el sur acá. Pero las líneas recuerden que las líneas siempre tienen que ser cerradas, ¿verdad? Ese es un requisito del campo magnético, que las líneas siempre tienen que cerrarse, no pueden nacer y morir en otra parte, sino que siempre se tienen que cerrar. Bueno, lo más importante del problema es que ustedes aprendieran a utilizar esto, la fuerza. Este problema lo pudieron haber resuelto con esta fórmula, el negativo del gradiente de U. El negativo del gradiente de U les hubiese dado exactamente lo mismo. Más bien es mucho más fácil hacerlo con este negativo del gradiente de U, porque con este negativo del gradiente de U, lo único que tienen que hacer es, primero, calcular la energía, menos m v sub 0. Después derivan esto, le aplican el operador nabla, lo derivan y eso le da la fuerza. O sea, tenemos dos formas de hacerlo, ¿verdad? Bueno, entonces, acuérdense de ahora en adelante, ¿verdad?, de que una espira es como un imán. Por eso los electrones girando en los átomos vienen a ser como imanes microscópicos, ¿verdad? Eso es lo que origina lo que es el fenómeno del magnetismo. Bueno, entonces, jóvenes, con esto terminamos. Nos veríamos el lunes. El lunes comenzaría con el tema de magnetismo en la materia. Pero ese tema no